SCP, tal vez oíste de todo este gran mundo lleno de criaturas, seres sobrenaturales y objetos que hacen cosas imposibles. Algo que quiero aclarar es que, solo explicaré resumidamente la descripción y otros datos importantes. Bien, como están viendo, el SCP-001 está en espera de desclasificación, así que por ahora, ¿quién sabe que tiene su documento? SCP-002 se asemeja a un crecimiento carnoso y tumoral con una escotilla de válvula de hierro en un lado que conduce a su interior parece ser un apartamento estándar de alquiler bajo de tamaño modesto. La habitación contiene una ventana y muebles. Estos parecen ser hechos de sustancias biológicas producidas por el cuerpo humano. SCP-002 también parece tener ADN independiente, aparentemente solo SCP-002 solo actúa con seres humanos vivos. SCP-003 consta de dos componentes relacionados de origen diferente, denominados SCP-003-1 y SCP-003-2. SCP-003-1 se considera consciente pero no activamente peligroso excepto bajo ciertas condiciones. SCP-003-2 es capaz de controlar las emisiones de radiación, incluidos el calor, la luz y los tipos de radiación anómala. Se considera probable que SCP-003-2 fue creado con el propósito de contener a SCP-003-1. SCP-004 consta de una vieja puerta de granero de madera, SCP-004-1, y un juego de 12 llaves de acero oxidadas, SCP-004-2 a SCP-004-13. La puerta en sí es la entrada a una fábrica abandonada en un lugar desconocido. En apariencia, SCP-005 se parece a una llave ornamentada, mostrando las características de una llave típica producida en masa utilizada en la década de 1920. La clave fue descubierta cuando un civil la usó para infiltrarse en una instalación de alta seguridad. SCP-005 parece tener la capacidad única de abrir todas y cada una de las formas de bloqueo, ya sean mecánicos o digitales, con relativa facilidad. El origen de esta habilidad aún no se ha determinado. SCP-006 es un manantial muy pequeño ubicado a 60 kilómetros al oeste de Astrakhan. El comando de la Fundación conocía su existencia desde el siglo XIX, pero no pudo asegurarlo hasta 1991 debido a razones políticas. En el lugar del manantial, se ha construido una fábrica química como disfraz, con la mayoría de los trabajadores bajo el control de la Fundación y Rusia. El líquido emitido por el manantial se identificó químicamente como agua mineral simple en 1902, pero tiene la propiedad inusual de salud. Ingerir el líquido produce las siguientes propiedades en los seres humanos: la capacidad de regenerar el ADN dañado por una duplicación suficiente, una mayor excitación de la duplicación celular, capacidades muy mejoradas en la reparación del tejido dañado y un aumento aterrador en la eficacia del sistema inmunológico humano. SCP-007 está ubicado dentro de una cavidad en el abdomen del sujeto. El sujeto es un hombre caucásico, físicamente de aproximadamente 25 años, afirma tener 28 y 176 centímetros de altura. La mayor parte del abdomen del sujeto, músculos, piel y órganos, está ausente, aunque el sujeto no parece sufrir por ello. En lugar de carne normal, está presente una esfera compuesta de tierra y agua, aunque en realidad no entra en contacto con el cuerpo del sujeto en ningún punto. La esfera parece ser, en la mayoría de los aspectos, un casi duplicado en miniatura de la Tierra, de aproximadamente 60 centímetros de diámetro, aunque la alineación continental no es consistente con ninguna alineación conocida en la historia de la Tierra. La esfera tiene sus propios patrones climáticos y una atracción gravitacional insignificante, además de organismos microscópicos algo parecidos a los de la Tierra moderna que la habitan. Se han observado dos especies inteligentes, aunque aún no se ha establecido contacto ni comunicación con ninguna de ellas. SCP-008 es un prión complejo, cuyas muestras se almacenan en cada uno de los sitios G2 conocidos. La investigación de SCP-008 está altamente clasificada y tiene como objetivo principal prevenir la investigación que puede conducir a la síntesis de SCP-008 en un futuro lejano. Los rasgos del prión SCP-008 incluyen 100% de infecciosidad, 100% de letalidad, transmisión a través de las membranas mucosas expuestas y todos los fluidos corporales.
SCP-009 tiene litros desconocidos de una sustancia que superficialmente se parece al agua destilada excepto por un distintivo tono rojo brillante. Este tono rojo es perceptible en todas las fases y sirve como el método más conveniente para identificar la materia contaminada antes de que se manifiesten sus propiedades anómalas. En contraste con el agua común, SCP-009 asume una fase líquida a temperaturas entre -100 grados y 0 grados, y un estado sólido por encima de esas temperaturas. A temperaturas por debajo de -100 grados, SCP-009 se vaporiza en una fase gaseosa similar al vapor. Sin embargo, la propiedad más peligrosa de SCP-009 es su capacidad para contaminar el H2O normal. Cuando entra en contacto con cualquier solución acuosa, SCP-009 transferirá, a través de mecanismos desconocidos, sus propiedades anómalas a otros objetos y criaturas. Las pruebas han demostrado que es capaz de asimilar hielo, vapor, té, jugo de frutas, agua de mar y sangre. El tiempo que tarda en ocurrir este proceso varía según la temperatura y la composición química exacta de la materia afectada. SCP-010 consta de una serie de 6 collares de hierro fundido aparentemente idénticos con etiquetas de metal numeradas y un control remoto. El control es SCP-010-1. Los collares son SCP-010-2 a 010-7. Los collares contienen componentes electrónicos intrincados y funcionan con baterías pequeñas. El control remoto es una caja negra pesada que se asemeja a un transmisor de radio portátil de estilo antiguo con una pantalla primitiva de rayos catódicos azul/blanco y una serie de más de 100 botones sin etiqueta, así como un sintonizador de frecuencia. A través de prueba y error, se han descubierto las frecuencias de los 6 collares encontrados actualmente. Una etiqueta en ruso está estampada en el metal con un logotipo que consiste en trabajadores que construyen una pirámide. Ninguna corporación o agencia gubernamental rusa oficial utiliza este logotipo ni coincide con las palabras estampadas en el metal. Colocar el collar alrededor del cuello de una persona y asegurarlo le permite controlar todos sus movimientos con el control remoto. Bueno chicos, eso sería todo por este video. Ya con este video acabado estaré trabajando en un guión de un video bastante ambicioso, así que deséenme suerte. Adiós.